Yo me llamo Riccardo Starnotti, soy italiano y prácticamente me veis así, vestido de rojo, como es la iconografía punto, de Dante Alighieri, porque en un determinato momento de mi vida me topé con este libro. Mi vida, diciamo, anteriores, técnicamente, era dedicada a toda otra cosa. Yo quería llegar con el fútbol, soy ancora un buen futbolista, pero en aquellos tiempos jugaba en los jóvenes de la Fiorentina, la ciudad de Florencia, y estaba andando muy bien. Hasta que por un infortunio y por dinámicas que la sociedad quebró, etcétera, etcétera, yo pur habiendo hecho buen campeonato, jugando muy bien, la vida me dijo, no, no es este el camino que tienes que hacer. Y ahí intenta recuperar situaciones y todo. Y además esto se ha juntado anche a un momento de mi vida donde mis padres, que son divorciados cuando era pequeño, la situación era un poco tensa y yo he pasado un momento un poco difícil. Y yo siempre en la vida he dicho, jugaré siempre al fútbol, viajaré un montón, pero yo no leeré nada y nunca. Hasta que un día, en una crisis emocional muy profunda, abrí la Divina Commedia y empecé a leer de este viaje que hizo el poeta Dante Alighieri, antes al infierno, o al purgatorio, hasta llegar al paraíso, y me se abrí un mundo. Y desde allí he empezado a leer no sé cuántos libros sobre el tema y intentando juntar el tema de la Divina Comedia, este viaje interior y también exterior, a todo lo que era el desarrollo personal para poder salir de una situación realmente de dificultad. Esto para hacerlo entender, porque después leeremos una parte del principio de la obra de Dante Alighieri, cómo yo he llegado a leer y estudiar este hombre. Dante Alighieri nació en 1265 en Florencia y ha vivido todo el final del 1200 y los principios del 1300, que ha sido un momento de cambio importante en todo el mundo europeo. ¿Por qué? Porque justo en Florencia han nacido los primeros bancos. Hoy nosotros tenemos los bancos en cualquier lado del mundo, pero la palabra banco deriva del hecho que las familias más importantes florentinas que tenían i fiorini, considerar que el florino era el euro de hoy, era como el dólar de hace poco tiempo fa, y las familias que tenían bastante florines, que hacían, bajaban delante de su casa, cogían un banco, técnicamente, y hacían cambiales, es decir, prestaban un dinero aquí, lo recambiaban en otra zona de Europa, y ahí ha empezado, como hoy vemos, el mercado. Hoy hay las tarjetas, en aquellos tiempos había las cambiales. En este momento, donde se pasaba da un'era, che era quella medievale, a quella borghese, Dante, in un determinato momento di sua vita, ha llegado a ser un político reconocido en Florencia, fue exiliado. Y el exilio en aquellos tiempos, en una ciudad que era como Florencia, que era la más importante de Europa, considerando que había mucho más habitantes en Florencia que en París o en Londres, fue exiliado. En un momento de dificultad, él intentó de toda forma de tornar a su casa, pero cuando estaba en este momento de dificultad extrema, considera que sus hijos serían exiliados ellos también al llegar a los 16 años. Casa quemada. La mujer no fue exiliada porque hacía de apellido Donati, y en Florencia cuando él fue exiliado había los güelfos, que eran blanco o negro. Él era blanco, fue exiliado, los negros eran aquellos que detenían el poder, y un capo de los negros hacía apellido Donati, por eso su mujer no fue exiliada también, pero su casa quemada. En un momento de dificultad extremo, prácticamente donde él ha pensado también a suicidarse, lejos de casa, ha empezado a escribir como fórmula de autoayuda para ir adelante con lo que le había pasado. Y claramente, uno hoy dice, claro, la Divina Commedia es conocida en todo el mundo, infierno, purgatorio, paraíso, ma para poder escribir una obra tan imponente y tan verdadera, porque está escrita además en terceto, es decir, son todos versos de 11 sílabas, en italiano se dice endecasílabo, y están puestas de 3 en 3, es decir, el primer verso va con el tercero, el segundo va con el cuarto con el sexto y adelante. Después lo veremos cuando haremos una parte de la obra. Y quindi él, técnicamente, para poder escribir una obra de este tipo, ha tenido que vivir los estados de ánimos que se pasan en el infierno, cuando uno tiene que ir hasta el fondo de las cuestiones, de las causas, de los problemas que tiene en su vida, y después haber sido al fondo y haber visto la parte más baja del ser humano en la propia, si quiere, con un acto de voluntad muy potente, subir la montaña del purgatorio, y si uno llega hasta ahí, después poder subir hasta el paraíso. Para hacer una idea, el infierno Dante se lo imagina come
un agujero, ¿no? Que se va hacia abajo como un embudo, así. El purgatorio como una montaña que hay que subir y el paraíso con 9 cielos. ¿Qué pasa? Él, para llegar a juntar una obra donde había de su vida personal, de todas las lecturas que él había hecho, tuvo que, en un momento de dificultad, juntar todas estas dinámicas para llegar a qué cosa, a explicar el por qué ya el infierno existía. Un motivo del por qué mucha gente dice sí, el infierno en muchas religiones ya existía, el paraíso también, pero por ejemplo, la gente en la Edad Media, 1274, se preguntaba: oye, bien, yo me he comportado mal en mi vida, me he equivocado en algo, pero no soy tan malo para tener que ir al infierno, pero no soy ni tan limpio para ir al paraíso. ¿Habrá otro mundo a mitad donde la gente puede limpiarse o purgarse? Esta era la pregunta que se hacían también los teólogos, San Tomás de Aquino, San Buenaventura Bagnoregio. ¿Y qué pasó? Estos se juntaron todo a un concilio de León y dijeron: sí, hay un mundo a mitad entre el paraíso y el infierno, que es el purgatorio, pero la iglesia, como toda la religión, no han dicho ni dónde está, ni cómo está hecho. Y Dante, que había leído todas estas cosas, cuando era en un momento de crisis, antes del exilio, Dante tuvo otro momento de crisis muy importante, que fue la muerte de quella que será su musa ispiratrice, Beatriz, 1290. Fue fuerte la muerte de una mujer que no era su mujer, porque en la Media había los matrimonios, como se suele decir, hechos por los familiares, es decir, Dante tenía que casarse con otra persona, le había el contrato a los 12 años de él y ella igual. Solo que él, cuando la veía, sentía algo por esta mujer. Murió y él escribió antes de la Divina Comedia otra obra que se llamaba Vita Nueva, donde habla antes y después de la muerte de Beatriz. Entonces, en este momento, él dice: yo, después de la muerte de ella, no me capacitaba del por qué un ángel decía que me lo ha enviado desde arriba para darme la recta vía, ha muerto de esta forma. De hecho, los 2 años después, del 1290 al 92, él se iba afuera con los amigos a comer, a hacer todos los excesos que se pueden hacer en un momento que uno puede tener de crisis o de depresión. Después se dio cuenta que este no era el camino, había tocado el fondo, y ¿qué hacía? Dice: yo fui a buscar a esta mujer donde se hablaba de cosas bonitas, de filosofía, de poesía. Y en Florencia había 2 lugares específicos, uno de los franciscanos y uno de los dominicos, que erano la iglesia de Santa Croce, Florencia, y de Santa María Novella. Él se iba a escuchar todas las cosas de filosofía, poesía, arte, y mientras leía, en la Edad Media, os digo, no era como hoy que los libros se encuentran así, a internet uno pincha e encuentra todo. Ahí para encontrar los libros tenías que conocer algún bibliotecario, algunas personas que era considerada multimillonaria. Había una persona en Lucca, que es una ciudad siempre en la Toscana, que tenía 17 libros. Y la gente decía: 17 libros, esto es un millonario, para decir cuánto costaba a los amanuenses en mantener anche los libros. Y él dice: en 30 meses aprendí muchísimas cosas, que después, en el momento de dificultad mayor durante el exilio, él ¿qué hizo? Ha recopilado, bienvenidos, lo que es uno de los textos más importantes de su obra, que es la Divina Comedia. Claro, por los españoles, después de la Biblia está el Quijote. Para los italianos, el segundo libro más leído al mundo, después de la Biblia, la Divina Comedia. ¿Ma por qué también? Porque de allí ha nacido el idioma italiano. En Italia, lo sabéis, la unificación ha sido ahora de 150 años, somos muy jóvenes como nación, pero antes había muchos pequeños estados y cada uno tenía su idioma. Se hablaba de italiano, ma no había una lengua que unificaba todo. Él, habiendo escrito la Divina Commedia y habiéndola escrita en poesía con rima, ha hecho la jugada maestra, porque había otros textos escritos en prosa. Pero ¿qué pasaba? Él dijo: ¿cómo puedo yo escribir algo que se quede en el tiempo y que los demás que lo van a transcribir no me lo cambien? Si uno escribe en prosa, una coma, 2 puntos, una vocal, un acento, sabéis que es musical el idioma italiano. Él dijo: para que mi obra se quede en el tiempo, y pensó a la muchísima gente que era analfabeta, es decir, no sabía ni leer ni escribir en la Edad Media, yo tengo que ponerlo en una fórmula, y de hecho lo hizo, que la legó con el número y la rima. Entonces, ¿qué hizo? Puso el endecasílabo y el 3 que se repite. Después lo veremos cuando miraremos el texto. ¿Por qué? En Italia, si vais a hacer algún viaje y vais a algunos pueblos pequeñitos, los campesinos, que son gente que quizás todos no han llegado a estudiar o saben todo escribir y leer, prácticamente sabe la Divina Comedia mejor que los eruditos. ¿Por qué? Porque cuando iban a hacer los quehaceres,
en el campo, era como un canto. Después, cuando haré sentir el ritmo, es algo que se queda, aunque tú no sepas el significado. Y cuando tú tienes una, ¿cómo puedo decir? Una capacidad de aprendimiento, donde no tienes signos, como puede ser la escritura, el ritmo, el tono, la música te se queda aún más. De hecho, hay garas de poesía que hacen los campesinos cuando se encuentran el sábado después de haber trabajado toda la semana y cantan la Divina Comedia para quien la canta mejor. De hecho, se llaman cantos, son 100 cantos. Una cosa che non ho detto ma lo commento ora, la Divina Commedia è anche un testo, oltre che alchemico, simbolico e numerologico. Hemos visto los tercetos, los endecasílabos, pero está desarrollado solo el número 3, infierno, purgatorio, paraíso. Después hay el primer canto que es el principio, y después 33, 33, 33. Quindi, se uno quisiera desarrollar clases y lecciones sobre la Divina Comedia en ese sentido, pudiera hacerlo. De hecho, el poeta comenta que prácticamente hay 4 maneras de leer la Divina Comedia. Hay el literal, lo que está escrito, hay la moral, que es lo que sirve para la vida cotidiana con las otras personas, tener una buena moral. Después hay la alegoría, que es el símbolo, ahora lo veremos cuando miraremos un poco el texto, es decir, detrás de algo hay otro significado. Y después el cuarto sentido, que es el sobrasentido, se llama sentido anagógico, que es cuando se hace una correlación del texto dantesco con las obras sacras, generalmente son los evangelios. Entonces, ¿qué pasa? El poeta nos está diciendo, cuando te acerques a estudiar esta obra, a hacer el camino que yo hice, porque Dante, cuando hace el viaje al infierno, purgatorio y paraíso, claro que lo hace él, pero lo hace anche dejando algo para lo que las personas que verán después. Y te dice, mira, tienes que aprender a leer en 4 fórmulas, como son los 4 elementos de la naturaleza, como tierra, lo que está escrito, como el agua, la moral, algo que te sirve siempre en la vida cotidiana con tus principios, el aire, que es el símbolo, es decir, detrás, lo veremos con Dante, lo veremos, me perdí en una selva oscura que había perdido la recta vida. Claro, o sea, literal, se ha perdido en un bosque. Pero ¿qué es la selva oscura? Estaba en una crisis emocional tan fuerte, estaba en un momento de dificultad que perdí la recta vía. Entonces hay que ir un poco más allá. Y esto, en estos tiempos, que parece más complicado que con un clic tenemos todo, es lo que nos sirve de la sana fatiga, el sano trabajo interior para desarrollar todo el camino. Y, como estaba comentando antes a John, hay una leyenda que dice, en la Edad Media se decía, que la Divina Comedia se entenderá 700 años después. Ahora bien, como os he dicho, Dante nació en 1265, pero murió en 1321, a la edad de 56 años. En el 2021 serán 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Así que son leyendas, vamos a ver qué pasa. Pero, ¿por qué quizás han dicho que había esta leyenda? Porque si nosotros miramos la nuestra sociedad de hoy, posiblemente no es tan diferente de la Edad Media por como nosotros la conocemos. Vamos a ver algunas cosas que son similares. La primera, en la Edad Media el 95% de la población era analfabeta, es decir, no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se comunicaba la gente? Claro que charlaba, pero cuando en todas las iglesias, que lo veis en la Toscana, pero en gran parte de Italia, en la iglesia italiana hay muchísima pintura. ¿Por qué? Porque había el cura que decía, si vosotros os comportáis mal, vais al infierno. Y había un dibujo con todas las llamas y todas las penas. Y si en vez de os hacéis bien, iréis al paraíso, y hay todos los santos bien dibujados. Entonces era una sociedad muy, muy visual. Hoy, si nosotros miramos, quizás vamos menos a las iglesias a ver las pinturas, pero con un clic miramos en YouTube y es más fácil ver un vídeo que ponerse a leer y desarrollar un texto que comporta cosas que hoy parecen un lujo: tiempo, capacidad crítica y después saber entender el texto. Así que si nosotros miramos, hay determinadas puedo decir, cosas comunes, y por eso, esta es una idea mía, que tenemos que volver a los textos que nos permiten, que tienen más sentido, que pueden ir más allá de la prosa cotidiana, que todos nosotros sabemos hoy la dificultad de encontrar tiempo para uno mismo, para la pareja, para cualquier relación, porque sea tiempo de calidad. Y en estos tiempos también para leer. Lo comento porque, como os comentaba, después que empecé a leer la Divina Comedia, no es que me he quedado solo con los textos inherentes, Dante, Divina Comedia y todo.
e ir un poquito más allá buscando otros autores de desarrollo personal y me di cuenta de una cosa, dije, ostras, he empezado con la Divina Comedia, he leído otros textos de desarrollo personal y me di cuenta que había el desarrollo personal o la dinámica del coaching, como hoy lo conocemos, ya allí, porque ahora lo veremos en el texto que haremos juntos. Cuando Dante se pierde en este bosque, mira, es noche, ves que hay el sol, dice, ostras, un poco de luz, me voy hacia allí, no se ve nada, claro. Y ve que llegan 3 animales que le paran el camino. Y dice, mira, primero ve, en italiano se dice una lonza, que podríamos decir que es un guepardo, un animale que tiene manchas, ¿no? Un felino. Después un león y después una loba, que le impiden ir hacia la luz, hacia esta montaña. Entonces, que intentaba ir con una esperanza sobre algo de luz, tienes que volver atrás. En el momento en que vuelve atrás, prácticamente él pide ayuda. Las primeras palabras de Dante personaje, ahora lo veremos, son miserere di me. Por favor, que alguien me ayude. Y ve desde lejos una sombra que estaba allí, que parecía que no estaba, no estaba, y empieza a decirle, si tú quieres salvarte, tienes que hacer otro viaje conmigo, sin presentarse, y después, ahora lo veremos, va a ser su maestro, su mentor, Virgilio, el poeta del periodo romano, que ha escrito l'Eneida. Entonces, aquí vemos ya una correlación de lo que está pasando hoy. Cuando hay personas que han desarrollado unos conocimientos sobre un tema y llegado a ser expertos y quieren ayudar a los demás, hay que encontrar la fórmula mejor para hacer comunicar esta sabiduría, este conocimiento a quien desea seguir. Porque hoy no lo haremos, pero en el segundo canto del infierno, Dante dice, oye, tú eres mi maestro Virgilio, yo he leído todo tu texto, lo sé todo de memoria, tú me dices de ir al infierno, al purgatorio. Poi, en el segundo canto, hoy no lo haremos, puede ser en otra ocasión, el Dante se asusta y dice, ir al infierno. Al infierno ha sido San Pablo, ha ido Enea, que es tu personaje héroe. Yo soy Dante de Florencia, no me conoce ni el Tato, justamente cuando escribía, bueno, vamos a ser más gente, pero... Entonces Virgilio dice, dice, discípulo mío, tú tienes miedo. Tú dices, miedo, bueno, andar al infierno no es que como ir de paseo en la playa, ¿no? Y le dije, te diré el por qué yo estoy aquí. Pero le cuenta que Virgilio estaba en la parte... Aquí Dante está en la selva oscura, ¿no? En este bosque donde se ha perdido. Y Virgilio está en el infierno, en el limbo, donde hay las ánimas magna, que en pasado han hecho algo positivo, pero que han nacido después del advento del cristianismo, no ha sido bautizada. Entonces estaba allí, que vivía una vida de esperanza, cioè de un deseo sin esperanza, porque no ha sido bautizada. ¿Qué pasa? Que prácticamente desde el cielo baja una mujer hermosa que le dice, Virgilio, está mi amigo que está perdido, está en la selva oscura, si alguien no lo va a salvar, se queda ahí. Y Virgilio dice, ostras, mira, bueno, es como si yo he ido, pero me dice quién eres y por qué. E dice, mira, dice proprio, io sono Beatrice che ti faccio andare, vegno del loco per tornar di Sio, amor mi mosse che mi fa parlare. Cioè, Beatrice, que era la donna que Dante había amado en vida, que había muerto y que él había deleitado como la mujer ángel, en la Divina Comedia baja del cielo, se va hasta el limbo, le dice a Virgilio, mira, soy yo que por amor a Dante quiero que tú vayas a salvarlo. Y te diré más, hay otras 2 mujeres que quieren que tú vayas a salvar a Dante. Y Virgilio dice, no es verdad, ¿quiénes son? Y una le dice que es Santa Lucía y la otra que es la Virgen María. Bueno, hay que estar un poco zumbado para decir que desde el cielo la Virgen quiere que tú haga el viaje al infierno, pero cuando tú eres en un momento de exilio, donde tú no tienes más esperanza, pensaba de suicidarte y tienes que de alguna forma salvarte con algo que tú conocías, has empezado a escribir. Y allí se ha desarrollado esta dinámica que ha dado vida a la Divina Comedia. ¿Por qué digo esto? Porque después las 3 mujeres que hicieron este viaje representan la gracia. Hay la gracia preveniente, que es la Virgen María, es decir, que previene. La gracia iluminante, que es Lucía, porque Dante quiere ir verso la luz, porque estaba en la selva oscura, no veía nada, y dice, ostras, tengo que ir verso la luz. Hay los 3 símbolos que hemos visto, ahora lo haremos en el texto, y después la gracia operante, que es Beatriz, que va da Virgilio y dice, oye, si tú lo acompañas, él cree en ti, como cuando, no sé si aquí habrá algún coach o algún psicólogo, algunas personas, o un amigo, cuando ves algo que está en dificultad y dices, oye, mira, ayúdame, cada uno trova la fórmula en base a lo que ha vivido para ayudar al otro, si quiere y si el otro tiene confianza. Y la cosa positiva
io non so se avete leído un pochino anche Freud o Jung, che sono i capisaldi della psicologia. Freud è molto distaccato dalla relazione, come si può dire, doctor-paziente. Escucha, aiuta, si queda ahí. Invece cosa dice Carl Gustav Jung? Dice no, dice él, diciamo il doctor, con il paziente tiene que desarrollar una relazione en la cual en un momento determinado las dudas y la confusión del paciente con la capacidad del maestro se juntan y allí es cuando, en base a la bravura del maestro, desarrollando un diálogo correcto con el amigo paciente, empiezan el camino juntos. Es lo que pasa con Dante y Virgilio. Ahora vi do el texto, que está en italiano y en español, de manera que escuchamos cómo suena la Divina Commedia, son pocos versos, un momento, y al lado veremos cómo se puede hacer la lectura. Todo no se puede pasar, se lo podéis pasar por favor, de un texto tan antiguo mas tan actual. Decidme cuando lo tenéis todo. Mientras os pasáis, antes de afrontar el texto, os comento que además de desarrollar charla como estáis viendo y todo, en Italia yo soy el presidente de una asociación cultural que se llama Amigos de Dante en el Casentino. El Casentino en el Valle del Río Arno, entre Florencia y Arezzo, el valle donde él pasó los primeros 10 años de exilio y escribió todo el infierno y todo el purgatorio. Con la asociación que hacemos, hacemos en Italia Noche de Dante, lo que estamos, perché ho aprendido español, perché sono años que estoy totalmente con mi novia que es española de Madrid, Irene, y estamos intentando ver si también en otro idioma, en otra fórmula, se puede desarrollar lo que desarrollamos en Italia. Comento esto porque como Dante y Virgilio, lo veremos ahora, es un viaje interior-exterior, con mi novia Irene, desde poco, aunque ya trabajamos bastante, hemos abierto una agencia de viaje, se llama Viajando con Dante, para endovinar por qué, donde desarrollamos viaje en un formato anche de desarrollo personal, es decir, somos dos guías turísticos habilitados en toda Italia, hacemos todas las visitas, yo me pongo el traje también allá cuando explico las cosas por la calle, así que nos para, hacemos las fotos con todo. Y nada, lo comento porque si en el futuro alguien está interesado a conocer, primero aconsejamos la Toscana, mas si uno ya la conoce, anche otra zona de Italia, Roma, Sicilia, cualquier zona, nosotros juntamos un viaje y hacemos viaje con significado. Como ha hecho Dante, veremos con Virgilio. Entonces, aquí tenéis delante los primeros versos del primer canto de la Divina Commedia. Ahora yo lo leeré en italiano para sentir la musicalidad y vamos a ver en español la traducción. Y vamos a ver cómo Dante, siendo poeta, no utiliza la prosa, no utiliza la poesía, juntando qué cosas, símbolos. Así que nosotros intentaremos leer la Divina Commedia con el tercer punto que hemos dicho antes. Hay el literal, hay el moral, nosotros haremos con el allegorico. Vamos a ver, dice: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Primero terzetto, primer verso. Nel mezzo del cammin di nostra vita, nell'Edad Media, quería decir que uno se trovaba a metà de una vida que según Aristóteles era 70 años. Entonces Dante nos está diciendo, yo empecé este viaje cuando tenía 35 y justamente él cuenta que este viaje lo hice en la Semana Santa del 1300. Nació en 1265, 35 años exactos. Pero dice en el medio del camino de nuestra vida, es decir, yo hago este viaje como Dante, ma quiero dejar algo para lo que vendrá después. Me ritrovai por un bosque oscuro, hemos dicho que estaba en un momento de dificultad, en una depresión, que la diritta vi era smarrita, me había perdido. Ai quanto a dir qual era cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte, ma per trattare del bene che vi trovai dirò delle altre cose che vos scorte. Sentite ya la musicalidad, que yo estoy diciendo, claramente uno en italiano no entiende, pero dice, suena bien, tanto lo escucho, vamos a E quindi lui sta dicendo, io stavo in una situazione tan difficile, dice che un poco más allá era la muerte, es decir, stava mal de un mal, è come quando un amico dice, come ti ha visto Marco? Ah, l'ho visto mal, ecco, Dante stava así. Dice que si yo solo al recordarme de cómo estaba, me vuelve el miedo. Así que, pensáis, empieza en una dificultad extrema. Claro, él se pregunta diciéndose, ma ¿cómo hice para llegar a este punto más bajo de mi vida? Dice, io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai.
Sentite cosa nos dice. Dice, era tan adormecido, tenía tanto sueño que no me di cuenta de cómo entré en esta depresión. Así que nos está diciendo ya algo. Buscaba la luz, buscaba despertar, pero estaba tan adormentado, tenía tanto sueño que no se di cuenta cómo entró en esta depresión. Y cuando uno está en la depresión, la primera cosa que fa, que intenta hacer, ¿qué es? Buscar la luz, buscar una salida, buscar una fórmula para salir de un estado de ánimo muy bajo. E nos lo dice, ma poi che fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il corpo un punto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Dante se encontraba en esta selva oscura, era noche, estábamos al amanecer. A lo lejos ve una montaña con el sol que está subiendo y dice, tomé un poco de aire, de corazón y dije, oye, está saliendo el sol, quiero ir hacia el sol. Claro, técnicamente la base literal dice esto, pero cosa nos quiere decir con el tercer sentido que hemos visto? Que yo intentaba ir hacia la luz. En la Edad Media el sol, la luz, representaba la divinidad, Dios o l'energia divina che ti aiuta para salir fuera de las cosas. E quindi dice, allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata, la notte che passai con tanta pietà. Dice, allora el miedo se placó un poco e io pude tranquilizarme por la noche muy amarga que pasaba. Si pensamos esto, en si os ha capitado leer el libro Desarrollo Personal, dice, hay siempre un momento donde llega la noche del alma o el momento más oscuro del alma. Dante nos lo dice en poesía. 700 años atrás, una persona ha tenido un momento de dificultad extrema y ha intentado escribir con todo lo que había aprendido, con el ser poeta, ayudarse y ayudar. E ora dice il stato di animo come sta, dice, e come quei che con lena affannata uscir fuor del pergo alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio che ancor fuggiva si volse al retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Una vez que ha salido de la selva oscura y ve el sol, se mira un poco atrás y dice, ostras, yo estaba allí, me he salvado por un pelo, tengo que seguir andando en dirección de la luz. Ecco, y ahora miráis cómo cuando uno intenta salir de este estado, siempre arriban los bloqueos, siempre arriva algo que te para, que te dice, vamos a ver se veramente quieres salir de esta situación. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto che di pel macolato era coperta, e non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, che fui per ritornar più volte volto. Quindi él está empezando a subir la montaña donde detrás está el sol y le se presenta delante una lonza, que hemos dicho que es un guepardo. Imagínate un guepardo, ¿no? Tú eres allí, que tienes que ir allá, llega un guepardo que te mira e intenta no hacerte pasar. Seguro que tienes miedo, ahora intenta buscar otra salida. ¿Y qué pasa? Que aquí hay una simbología. En la Edad Media, algo que era maculado como un guepardo representaba la lujuria. Boccaccio, que fue un discípulo de Dante, que no lo conoció físicamente, ma que apuntó todo lo que hizo Dante en su vida, dije, Dante, entre otras cosas, tenías que desarrollar y trascender la lujuria. El primer animal que Dante encuentra nos lo dice, en forma de historia y de simbología. Pero llega a pasar. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Dice, ecco, Dante tiene una buena esperanza de salir vivo porque ve que era el momento en cui el sol subía y ve que era el momento en cui las estrellas de la noche se estaban andando. Sentemos come lo dice. Dice, tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, sicché a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Entonces Dante, cuando principia la obra, nos dice anche en qué momento la está haciendo. ¿Os acordáis que hemos comentado que él hace el viaje en la Semana Santa del 1300? Claro, la Semana Santa cae siempre cuando acaba el invierno e empieza la primavera. Y allora él dice, yo estaba empezando este viaje cuando en el momento de la creación del mundo Dios vio las estrellas del Aries, el signo zodiacal del Ariete. ¿Perché? Perché dice, è di buon auspicio empezar en el momento en cui, pensáis ya cosa no hay detrás, el Cristo se sacrifica
y después empieza la primavera. Es decir, yo tenía la esperanza porque había pasado el invierno, porque había pasado la noche del alma, y las estrellas eran benignas porque estaba haciendo este viaje a principio de la primavera, come un renacimiento interior. ¿Y qué pasa? Habéis sentido? Dice, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve de un leone. Claro, después de un guepardo nos appare delante un león. Parece de estar allo zoo, no es así. Un leone che cosa rappresenta? Rappresenta la soberbia. Dante sabía de ser Dante, dice, ostras, soy Dante y llego a ser un grande político, y después en la vida ha dicho, sí, sí, grande político cuanto quieres, pero exiliado, ¿qué haces? ¿Te suicida? ¿Quieres ir al infierno con todos los suicidas? ¿Qué quieres hacer? La vida le ha dicho, eres poeta, hazme ver. Y la pregunta que os hago porque, claro, nosotros hoy leemos el texto, estamos aquí, pero si no fuese Dante estado exiliado, ¿hubiera escrito una obra de este tamaño? ¿Hubiera ido al fondo del infierno o no? Y la otra pregunta que os hago, y después si queréis me contestáis, ¿ha ido de verdad físicamente o no? Después cada uno tenga esta demanda aquí que me comentáis vuestra idea, porque cuando lo hago anche a los niños digo, se usted ha hecho el viaje, lo escribe tan bien que lo ha hecho, digo sí, pero hay que ir abajo abajo, si uno excava bajo tierra no va, dice no, allora se l'ha immaginado, es una visión. Después quiero saber vuestro punto di vista. Ecco, sentite il leone come va delante di Dante, dice questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere tremesse. Claramente un leone cosa fa? Ruggisce, ti viene delante e ti dice oye, la superbia io soy te, dentro di te sto io. E se andiamo ad analizzare la parola superbia viene super bios, es decir, estar en un estado de ánimo en la vida creyéndose más o menos de lo que tiene que ser, super bios, más allá de la vida, bios es vida, ¿no? Quindi entonces o me siento demasiado de lo que tengo que ser o me siento una alma pequeña, un pusilánime que no toma acción. Hay que encontrar el equilibrio, que ya aquí nos lo dice. Ecco, y después Dante igualmente pasa un poco la lujuria, riesce a pasar la soberbia, pero llega un tercer animal que no lo hace pasar. Vamos a ver cuál es. Dice, è una lupa che di tutte brame sembiava carta nella sua magrezza e molte genti fece arriver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscì di sua vista che io perdí la speranza dell'altezza. El tercer animal que no permite que Dante vaya hacia este monte, hacia el sol, es una loba. Dice que está muy magra, es decir, dice es magra y más come y más tiene hambre. Y esta es la avidità, el ansia, como dice, l'ansia viva de querer más y más y más, que no te permite, porque ahora lo veremos, dice que este animal se junta con lo demás. Es decir, cuando yo tengo hambre, quindi la gula con el ansia se junta, me quiero comer más. Tengo dinero, quiero más, quiero más, quiero más. Por eso es el animal que no hace pasar Dante. Si uno llega a ver que es soberbio, ya puede trabajar en eso. Después se ve el lujurioso, ahí también. Pero si no va al fondo y siente que hay como una fuente que da donde se desarrolla todos los egos que tenemos, es allí, a la fuente de las causas que tenemos que ir. Si no, cualquier cosa que haremos son solo, ¿cómo puedo decir? Maquillaje de efectos que vemos en la vida. Dante aquí lo dice, aquí cuando llegará Virgilio le dice, voy contigo, ma tú tiene miedo, porque andare hasta el fondo del infierno, claro, costa. Ecco, sentite la sensazione di come él si siente, dice, e qual è quel che volontieri acquista, e giunge il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Dice, era tanta l'ansia che questa bestia mi stava reintroducendo a me, cioè io vivía el estado de ánimo, el símbolo que tenía delante, que despacito stava volviendo atrás, dice, donde el sol tace, es decir, donde el sol no habla, en la oscuridad. E he elegido acabar aquí, proprio porque os comentaba que al final un texto de 700 años atrás es muy actual con la dinámica del coaching, del desarrollo personal, de las ayudas, de personas que intentan hacer un camino juntos para mejorarse, porque en el momento más difícil, donde él ya no quiere, cioè siente que no puede solo ir hasta la luz en la montaña, ¿qué pasa? Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qualche tussio d'ombra o d'uomo certo.
Quindi, en el momento en el que Dante elige o estaba intentando volver atrás y volver en la misma situación de desesperación, de desconfianza, en la crisis, llega y ve una sombra desde lejos. Y la primera palabra que Dante personaje dice es: miserere di me, por favor ayudadme, que alguien me ayude. Así, soy en dificultad. Y quindi dice: qualche tussio d'ombra o domo certo. Ahora no iremos adelante, claramente el maestro Virgilio, pero la cosa que quiero hacer notar es que cuando el discípulo está en un momento crítico, ma es pronto, el maestro llega. Y esto no lo digo yo, es una frase alquímica que seguramente habréis encontrado en cualquier libro. Cuando es el momento que una cosa pase, va a pasar. Y sobre todo, cuando una persona tiene que conocer a otra en un determinado momento, esta cosa va a pasar. Yo creo que hemos entrado de lleno en aquella que era la mentalidad de la Edad Media, hemos visto la vida de Dante, hemos empezado este primer canto del infierno, así que yo os he hecho una pregunta y me gustaría ahora saber la contestación a vuestra pregunta, y si hay otra persona que puede hacer cualquier tipo de pregunta, dar su testimonio, si ha vivido o pasado algo así, porque como os comentaba aquí, es como si fuese una historia que cuando la leemos estamos con el poeta en cada momento, y cuando uno se identifica bien con una historia, yo me he identificado quizá bastante, la vive, y cuando la vives pasas con el poeta y él te ayuda en cada momento a pasar obstáculos que tú tienes aquí ahora, porque es verdad que Dante ha hecho el viaje en el más allá, pero lo ha hecho para que nosotros acá tengamos una guía, un camino, si queremos seguirlo, de alguien que ha vivido un momento de tanta dificultad que hoy no lo podemos trasladar a cualquier momento: vida conyugal de pareja, familia, trabajo, empresa. Pero la cosa que ya aquí vemos es que la esperanza la hay, porque el sol está ahí. Claro, hay los obstáculos, hay las tres fieras, pero ya el maestro se está para presentar. Entonces, según vosotros, Dante ha hecho físicamente este viaje en el más allá, así que se abre así la dinámica de las preguntas. Porque parece simple, pero no lo es, así que ¿quién tiene el coraje de ser el primero? ¿Se hizo o no el viaje? Yo creo que no, yo creo que es metafórico. Metafórico, ok. Prego. Es completamente metafórico. Metafórico. Habla de una crisis personal de la que podemos tener cualquiera hoy en día, ¿vale? Y de todas las dificultades que hay que saltar para poderla vencer. Ok. Entonces, pero yo hago una pregunta. Él, como escribe, parece que, pero escribe tan bien que parece no, de verdad. No lo creo, yo creo que es metafórico. De hecho, creo que nadie ha vuelto de allí para contarlo. Tú dices, ¿eh? Yo sí, lo creo. Bien, bien. No soy creyente. Ah, perfecto. Y pero conmigo conviene que ha escrito tan bien que parece verdad. Que después puede ser que no sea. Yo es que no creo en Dios. No, yo no te digo que creo en Dios, te respeto. Ahora te digo en italiano y lo he traducido un poco. Pero escribe también que parece. No, parece sí. Esto es versátil. Ajá. O sea, vamos a ver, este libro puede leerlo una persona que sea muy creyente y una persona que sea completamente no creyente como lo soy yo. Pero vamos, yo soy psicóloga clínica, Okay. y opino que simplemente habla de una depresión o de un momento de crisis personal bastante fuerte, en el que hay una serie de problemas que tienes que pasar a nivel personal, y la luz es cómo sales de todo esto. Y te hago otra pregunta, porque gracias por decirme que era una psicóloga, que me interesa mucho. El hecho que, este al principio, hemos visto que la crisis la ha descrito como tú dices, Sí. y el hecho que has ido caminando, andando delante, tú piensas esto, el infierno, Sí. él baja 9 círculos, ¿no? Sí. Infernales, y ve que las penas de estas almas son la de repetir la misma cosa, técnicamente sería ab eterno. Entonces yo te hago ver esto, justamente para seguir lo que me estás diciendo. Si es metafórico, parece que cuando uno se equivoca, si no va a las causas, está como costretto a repetir siempre el mismo error. Sí, eso es como si fuera Nietzsche, la eterna noria del superhombre que siempre vuelves al mismo punto. Y yo una pregunta, pero él aquí dice que ha llegado al fondo del infierno. No vamos al cuarto sentido, volvemos al segundo, al primero. Pero él dice que al final sale del infierno, hace el purgatorio y hasta llega a las dimensiones superiores, llamamos de la felicidad, para no decir.
¿Cómo lo ves? Es decir, Nietzsche dice esto y se repite. Nietzsche lo describe como la teoría de la noria, ¿vale? Y yo creo que es igual que lo que describe Dante. Opino que no deja de ser una metáfora y que psicosomáticamente puedes llegar a imaginar cómo puede ser bajar al purgatorio. Pero bajar al infierno y subir al purgatorio. Exactamente. Sí. Okay. O sea, psicosomáticamente puedes llegar a nivel subconsciente. ¿Tú crees que, lo digo porque estamos hablando, te puede a prescindir del filo de la creencia? Sí. Porque anche Dante aveva una forma di Cristo in particolare. Bueno, era total 100% religioso. Claro, una forma de religión. Te digo, Antagónicamente. ¿tú crees que un texto así, si desarrollado y explicado bien, puede ayudar a un paciente? Sí, en tu caso, ¿no? sí, totalmente. Creo que es bastante parecido a El caballero de la armadura oxidada de Fisher, Okay. ¿vale? Que es actual, pero no deja de ser una forma de autoayuda. Ok, quindi convienes Ver conmigo una que puede ser. depresión, una crisis de ansiedad, una disonancia cognitiva que puede llegar a vencerse, pues esto está representado aquí como 3 fieras. Correcto. Pero bueno, por ejemplo en La armadura oxidada lo vemos de Robert Fisher, no sé si lo conoceréis, ¿vale? Es un libro bastante importante, vamos, yo os lo recomiendo a todos, y es como una persona se va quitando la armadura para encontrar su paz interior, que realmente es parecido a esto. Perfecto. Así que gracias por intervenir. De nada. Hemos roto el hielo. Entonces, ella, desde su punto de vista, de la psicóloga clínica, estaba espectacular. Según vosotros, desde propio, no hay que pensar, porque no es una pregunta que generalmente uno contesta por lo que sabe, son aquellas preguntas que se dice, son como los koan orientales, son aquellas preguntas que más bien me gustaría saber cosa os sale. Me ha gustado a mí la parte, no del verso donde dice que se encuentra con la loba, ¿no? Que es el tercer animal o símbolo, ¿no? Casi el último, ¿no? Sí. Que es un poco, me ha resonado porque bueno, es como extrapolándolo a mi vida, ¿no? Sí. Es que estoy en un momento de aparente equilibrio, ¿no? En lo que es mi vida, ¿no? Donde curiosamente pues estás en ese aparente equilibrio, pues estás haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es como, efectivamente, la loba es muy delgada, entonces ¿Sí? estás enganchada, yo que estoy enganchada a determinados objetivos, Sí. ¿no? Sí. Y a la par también, ¿no? Y, o sea, estoy atendiendo a esa superficialidad, entre comillas, ¿no? Y por otro lado, estoy también en un momento donde necesito conectar con mi ser interior. Correcto. ¿Por qué? Porque mi ser interior sé perfectamente que me está reclamando otras decisiones, ¿no? Muy bien. Que implican dejar de lado Ciertas cosas a dinámicas. las que yo le estoy dando. Te hago ese una valor. pregunta. La primera vez que comentas algo así en público, porque ya te felicito para comentarlo así, en libertad, y si has encontrado una otra persona, amigo, familiar, lo que sea, para poder ir al fondo de lo que me estás diciendo, porque ya que te das cuenta, como el poeta, se da cuenta que está listo, pero no sabe cómo hacer. Porque la Divina Comedia, no lo he comentado, tiene las 4 características de come cualquier cosa. No sé de saber y no hago nada. Sé y no hago nada porque no sé cómo se hace. Sé que tengo que hacer algo y llega alguien que me enseña y yo estoy dispuesto a seguirle y después llego a ser un maestro para enseñar a otro. Porque es como el camino del poeta tiene que ser desarrollado en cualquier ámbito de la vida. Como habéis visto, hay diferentes formas de lectura. Y la pregunta, gracias que te has abierto, dice tu nombre. Ileana, ya tener la valentía de comentar que ya te das cuenta de determinadas cosas, te pone en una situación que tú no puedes ya ignorarla. O, como el poeta estaba volviendo atrás, llegará alguien, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, que te ayudará a decir, quizás tienes que buscar otro camino. He tenido muchos, ahora mismo tengo un maestro, un maestro principal y otros, bueno, o sea... Sí, estás documentando aquí con otras cosas. En la vida te pones, Sí, lo sí. que dices tú, Claro. estás preparado para ser maestro, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. en la de mi vida han aparecido diversos maestros, ¿no? Y aparte de eso que
también es un trabajo mío interior. Correcto. Bueno, la dinámica de esto que estamos viendo ahora es que hay un texto que te permite verte a ti mismo y saber dónde estás. Yo cuando lo empecé a leer estaba ahí con el poeta, proprio me sentía igual. Con el fútbol me había ido mal. Yo, así, ahora me veis así, yo hacía dieta, entrenaba por la mañana solo, andaba a los entrenamientos y jugaba siempre. Así que llega un momento que no te explica racionalmente el por qué tú no sigues en esto que amas. Porque yo lo amaba, o creía de amar, la verdad que se ha dicho. Y después tienes que buscar un significado. ¿Y ahora qué haces? Charlas con otras personas, lees algo, te confrontas. Lo que me estás comentando que estás haciendo, invito a cualquier persona a hacerlo. Y es allí cuando se descubre algo que quizás tú no veías. Yo veía este libro, yo tenía en mi cámara con todos los pósters, Fiorentina, fútbol, y tenía la Divina Comedia, y no sé por qué estaba, puede ser que mi padre la había puesta allí, o yo de la escuela, y estaba mal, decía, como 7 veces, un día la busqué, no estaba más allí, dice, ostras, ¿y ahora qué? Mi padre o mi hermana la había puesta más abajo, dice, no, la tengo que, empieza a leer. Y de allí dije, ostras, pues lo curioso, ahora, porque esta cosa, el momento de dificultad fue empezar a leer, pero se ha juntado que yo, con el fútbol, la cosa, como os he comentado, se ha ido de esta forma y he empezado a estudiar Derecho. Y mientras yo estaba en esta crisis, que empecé a leer la Divina Comedia, llega un profesor de Filosofía del Derecho que dice que el infierno es anticonstitucional. Io stavo nella crisi, empiezo a leer y dice, le digo, él dice, bueno, explica las cosas y dice, sí, por 2 motivos. Dice, porque si uno se equivoca y mete que le gusta comer, yo es el caso, 86 años te gusta comer y tienes la gula. Dice, ¿por qué tiene que ir al infierno por la eternidad? Desproporción de la pena infligida y no rehabilitación por el alma. Y yo le dije, ostras. Y allora dije, bueno, io igualmente voy a leerlo. Y allora empecé a leer este libro y leí todo el infierno. Y la cosa que a mí me ha desarrollado todas las otras cosas es que encontré en el infierno que está un castillo del pueblo donde está mi madre. Mis padres son divorciados, como os comentado. Mi padre está en Florencia, mi padre está en este pueblo, se llama Prato Vecchio. Está mencionado un castillo que está ahí, donde antes estuvo en exilio. Y está, mira que bien, en el infierno está mencionado el castillo este. Voy adelante con el purgatorio, empezaba a estar un poquito mejor, claro, ve todo el infierno. El purgatorio encuentro que cuenta de una batalla, la batalla de Campaldino entre guelfos y gibellinos, que ha sido hecha en el valle cerca del castillo, cerca de otro castillo, en el mismo valle donde está mi madre. Y dice, ostras, aquí pasa algo, Io, adelante. Y dije, se encontró otro en el paraíso, porque se ha dicho las cosas, anche in Italia a la escuela te enseñan determinados cantos del infierno, algunos del purgatorio, el paraíso, nadie, y todos te dicen, paraíso no hay nada, en el infierno hay carne, hay chicha, lo demás. Y yo digo, voy a, si encuentro algo en el paraíso, desarrollo algo. Encontré que en el valle, que en el texto de la Divina Comedia está mencionado el santuario de la Verna, del Monte Alvernia, donde San Francisco de Asís ha recibido las estigmas. Y dije, tengo 3, infierno, purgatorio y paraíso. Allora hice el texto con los fondi que tenéis allí de Gustave Doré y dije, ahora empiezo a explicar la Divina Comedia así, para llevar amigos, conocientes. Y dije, sí, pero se me fue vestido normal, poco Dante hace. Allora hice el giro de 10 sartoría en Florencia. Uno me estaba largo, uno me estaba corto, hasta que encontré este, ¿no? Llego allí, a la señora le digo, oye, me está perfecto. Y le dice, oye, mira, va, te lo alquilo. Me lo alquila. Sí, sí, nosotros los americanos, el vestido de Dante, uno de los más requeridos, lo alquilamos. No, yo quiero comprarlo. ¿Comprarlo? Dice, ¿comprare qué? Un traje así. Dice, ¿ma por qué? Dice, no, porque me gustaría llevar a la gente, los turistas, a las escuelas. Esta señora me dice, fa un poco loco eres. Y ella me dice, dime uno de los cantos a memoria, uno de los más famosos. Yo lo sabía, lo repito de memoria, me fa, está bien, descuento. Entonces pude pagar en ratas, es decir, en plazos, el vestido, que no os digo cuánto cuesta, pero fue una inversión. Y de allí yo encontré mi camino y después hice las noches, con las escuelas hacemos la salida a los castillos sobre los burros, que era el medio de transporte que había en la Edad Media. El caballo era el Ferrari, el burro no te ibas andando, claramente. Hoy hay los espectáculos con los halcones. Después con los chicos claramente hablamos un lenguaje que es para su nivel, es decir, la cosa ha ido adelante hasta que, esto no lo comento, no quería comentarlo, hemos lanzado un camino tipo Santiago que se llama el Camino de Dante en el Casentino, que sale desde Florencia
y arriba uno de los castillos más bonitos del valle, haciendo etapa. Así que en futuro estará listo para el 2021, porque como habéis visto en la leyenda, vamos a ver si es verdad. Uno, si quieres, va a Florencia, coge las credenciales, tendrá una guía en su idioma, una aplicación con todo, y si quiere puede ir andando para hacer que, para desarrollar el camino como lo hizo el poeta, pero después cada uno con la fórmula en manera en la que crees. Otra intervención, pregunta, prego. ¿Cómo te llamas? Soy Carlos. Carlos, no pregunta el nombre a la... ¿Cómo te llamabas? Yo me llamo Natalia. Gracias por la intervención, gracias por la intervención, Gracias. Natalia. Te quería preguntar, ¿quién fue el maestro de Dante en su vida normal? ¿Hubo Ok. alguna persona? Sí, sí, te invito a otra cosa en los comentarios. Si queréis lo que hemos hecho hoy, una pequeña parte, si vais en el canal YouTube de la Asociación Cultural Amici Dante in Casentino, hay ahora los primeros 20 cantos del infierno explicado en italiano como hemos hecho, pero con los subtítulos. Es decir, si queréis aprofundir, ahí podéis ir. Había tenido un maestro que se llamaba Brunetto Latini. Era prácticamente un notario que tenía mucho más años que el de Dante, que pero curiosamente Dante lo pone en el infierno, tra i violenti contra la naturaleza, porque fue una persona muy erudita, que sabía muchísimo, pero se había estancado en buscar la fama a nivel horizontal, mientras el poeta en el viaje que hace busca la gloria, porque la fama puede ser positiva o negativa, pero es siempre horizontal. Mientras la gloria no es que sea positiva o negativa, es que tú intentas hacer algo que va sobre, digamos, los límites humanos. Fue un maestro que le ha explicado muchísimas cosas. Infatti Dante, aunque lo encuentra en el infierno, habla muchísimo bien de él, y fue una de las personas que, digamos, le ha invitado a estudiar lo más que podía, y se dice que anche lo escuchaba cuando tenía que dar charla para el speech, como se suele decir, porque Dante llegó a ser anche un gran político en Florencia, un priore, y fue porque como priore era tan, no sé, tenía una moral tan firme, que cuando se desarrolló algo entre los güelfos blanco y negro, y entre los güelfos blanco fue su mejor amigo a hacer problemas, exilió también el amigo, además del otro que después el Corso Donati recuperó e exilió a Dante. Quindi el discurso de Dante es que tenía unos principios muy fuertes, y posiblemente desde arriba, no sé, la energía divina, diciamo, para comentarlo, l'ha puesto a la prova. Tu dices, eres el poeta, viene con el exilio. Vamos a ver. Como os decía antes, si Dante, ¿por qué os digo esto? Porque cualquier situación que tenéis ahora, positiva o menos positiva que sea, posiblemente es necesaria para que uno se conozca a sí mismo. Io per questo mi pregunto, si Dante no fuese mandado en exilio, ¿hubiera hecho este viaje interior que ha escrito la Divina Comedia y dejar un texto así para los demás? Y no hay que ser Dante para escribir algo así. Es que cada uno de nosotros, si quiere hacer algo interior, puede ponerse en camino y buscar su fórmula. ¿Para qué? Para ir adelante y quizá en el camino encontrar otra persona, ayudar y ser ayudados. Como han dicho Virgilio y Dante, hasta que Virgilio lo ha acompañado hasta el paraíso terrestre.